otro domingo más abrimos nuestra ventana al mundo árabe. Ahla wa sahla, amigos árabes, comienza. Comenzamos nuestro bloque como lo sabíamos hacer en programas anteriores, regresando un poquito a un pasado que nunca fue pasado. Vamos hoy a dar una vuelta a mirar atrás, a lo dejado, a lo anhelado, a lo que alguna vez fue el comienzo. De vuelta vamos a correr los pasillos de los recuerdos, revisar valijas que aún guardan nostalgias, fotos vivas que nos cuentan un secreto más de tanto que han traído aquellos que han venido cargados de sueños y de cariño. Guillermo Flaha, un conocido profesional de nuestra gente, nos abre una ventana al mundo de las valijas. Con tanto cariño y amor y generosidad como nos abrió las puertas de su casa y corazón. Con Guillermo Flaha conozcamos un poquito de la historia de su vida. Sí, pero este es mi tío el mayor. Este es el papá de Alejandro que también venía con nosotros. Sí. Mi abuela, mi papá, mi tío Eduardo, mi abuelo y mi tío Bubi. Doctor Guillermo Flaha, ahla wa sahla primero. Este es el saludo principal para nosotros y lo debes saber o escuchar. Seguro. Ya que la familia Flaha es de allá. Vamos primero a comenzar desde este punto. Vamos a volver un poquito a las raíces, a los principios de dónde han venido los Flaha aquí. Vamos a revisar un poquito las valijas. Seguro. Vamos a los recuerdos. Bueno, buenas tardes primero para todos, para la audiencia. Y bueno, quien viene a la Argentina es mi abuelo. El padre de mi padre, que vino de un pueblito llamado Munjardi, vino cuando era prácticamente un adolescente, entre 15 y 16 años, y se vino en barco junto con un primo y con otro pariente más que tenían la intención de llegar a Brasil. Pero bueno, mi abuelo no quedó en Brasil. Uno de los que venía con él quedó en Salta, si no me equivoco, y él llegó aquí hasta Santiago del Estero. No conocía a nadie, el idioma era difícil, era casi imposible hacerse conocer o pedir quizás un vaso con agua. Vivía en la calle, era un vendedor ambulante, al principio fue lustrín, limpiar las veredas o hacer algún mandado como para tener algún dinero para comer. Después, no sé bien por intermedio de quién puede llegar a alojarse en el hall de la casa de mis bisabuelos paternos, donde conoce prácticamente a mi abuela, quien sería luego su esposa. Mi papá siempre me contaba, porque se lo había contado a la vez mi abuelo, que había veces que estaba enfermo, que tenía fiebre y no tenía cómo comprar un medicamento, o no tenía dónde acudir ni cómo acudir y bueno, vivían así, con mucho esfuerzo, con mucha tristeza por haber abandonado su tierra. Vino solo dejando su familia allá, su madre y sus hermanos.
Tan es así que después para volver a Siria, a su lugar de origen, era prácticamente una odisea. El viaje en barco, lo que duraba, el tiempo que demoraba entre llegar allá y volver para acá, más el tiempo de estadía para estar con su familia. Mi papá siempre decía, mi padre se fue de viaje cuando yo era un niño, y cuando volvió yo ya tenía pantalones cortos, o sea, porque mi padre había crecido, había llegado a los 11 o 12 años. Pero al volver a Siria, el primer impacto fue ver a su madre, que él la dejó cuando tenía 16 años, y volver a verla no era la misma persona, con la emoción, con el sentimiento que eso conlleva, obviamente. Así que ha sido todo muy sacrificado, porque haberse venido a los 15 o 16 años y formarse, más allá del aspecto económico, formarse como un comerciante, dejar una huella entre los comerciantes, entre sus hijos, en esas épocas fue muy difícil, muy difícil. Integró la Cámara de Comercio e Industria, integró instituciones como el Sirio Libanés, el Club Juventud. Trabajaban de sol a sol, pero jamás descuidaban la familia, jamás. Que luego fue inculcándole obviamente sus hijos y sus hijos a sus hijos. En mi caso hablo por mi padre. Ha sido esa la forma en que nos han criado, tanto mi padre como mi madre. Que mi madre, si bien su padre es de descendencia italiana, mi nona ha sido descendiente de árabe, de apellido Jorge, y cocinaba árabe como pocas. ¿Cómo ves la integración de los árabes en Santiago del Estero? ¿Hay desintegración? Yo al menos no la he notado, al contrario, me ha tocado participar en lugares o de compartir lugares con gente descendiente de árabe, y no he notado la desintegración, al contrario, creo que es una persona amplia, abierta en su intención de buscar compartir ideas o compartir proyectos. Algunos me decían que sí, nuestros abuelos, nuestros ancestros sí aquí sufrían discriminaciones. No, sí, la palabra turco es la primera discriminación, por ejemplo. No, al principio sí, hoy, por eso me refiero, hoy no, pero al principio sí. Al principio era muy estricto, se los discriminaba muchas veces, no solo con el tema del turco, sino adosándole otras cosas. Muchos de los que han venido no han querido enseñar a los hijos el idioma árabe. Puede haber pasado, y sí es cierto, 1915, 1920, 1930, sí, se sentía esa presión, se sentía. Tan es así que había gente que no toleraba, entre comillas, no toleraba el progreso del árabe. Doctor, entre una madre italiana y un padre árabe, ¿cómo? Había para todos los gustos. Siempre ha sido un diálogo de cultura. Sí, no solo un diálogo de cultura, sino un diálogo de familia. Ponían orden cada uno con sus ideas y cada uno con su cultura y con su educación. Sin choques. No, jamás. Al contrario, siempre se mostraban uniformes. Lo que sí era a la hora de comer, que se comía, si árabe o italiano. Entonces, para no entrar en disquisiciones, un poco de cada cosa. Y en Argentina, italiano. Sí, pero un poco de cada cosa. Por eso tenemos la estampa que tenemos.